el terror fascista ahoguen en sangre las libertades populares. Dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta abatir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias populares! Porque estos días se presenta el documental Dolores Ibárruri, La Pasionaria, con una visión de su trayectoria, legado político, su vida más íntima, personal, el amor, las nostalgias, las pérdidas y las soledades. Nos acompaña su directora y guionista, Amparo Climent. Buenas noches. Buenas noches. No deja de emocionar la canción de Ana Belén, y las imágenes de un personaje que fascina. Puede ser de derechas o de izquierdas, pero Pasionaria fascina. Han pasado tantos años ya desde su desaparición, pero sigue fascinando su figura. Sí, yo creo que Dolores es un personaje importantísimo del siglo XX, ¿no? No solamente en España, sino en todo el mundo. Es una mujer que consiguió traspasar las fronteras y que su mensaje llegará a todas partes. Es un referente realmente esta mujer, ¿no? Por la vida que llevó y por cómo se comprometió políticamente en el día a día del Partido Comunista. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿A la Pasionaria más personal, la más política o las dos? Bueno, la intención ha sido bucear en la mujer que hay detrás del mito. Porque Pasionaria, además de ser una política importantísima de esa época, era una mujer muy desconocida. Tenía una vida muy dura desde que nació prácticamente, pero luego a partir de su matrimonio y cuando tuvo los hijos que se le fueron muriendo por la miseria que tenían en donde ella vivía, en Gallarta, ¿no? Un lugar donde la minería era a cielo abierto y el salario no llegaba a las casas, entonces ella es donde toma conciencia de clase y donde empieza a luchar, ¿no? Y a mí me gustaba la idea cinematográficamente de conocerla, ¿no? en su faceta más íntima. Hay un desconocimiento actual, porque cuando estábamos en la dictadura, aún en bisbeos, en cuchicheos, se sabía quién era la Pasionaria. Cuando llegó la transición, por supuesto. Cuando murió a finales de los 80, por supuesto. Desde entonces han pasado ya unos cuantos años, 35, 40 años. Parece que las jóvenes generaciones, como tantas cosas, desconocen el personaje de una mujer fascinante, de orígenes muy humildes, pero muy concienciada para defender a los suyos, ¿no? Sí, yo creo que la figura de Dolores
se ha opacado de una manera, no sé si consciente, pero desde luego incluso con la democracia, ¿no? Un personaje de estas características en cualquier otro país hubiese estado vigente y se hubiese hablado de ella. Sin embargo, Dolores, en todos estos años, poco se ha dicho de esta mujer, ¿no? Que fue tan importante, además, para conseguir la democracia, ¿no? Porque ella, como tú has dicho, venía de ese entorno de miseria y fue una mujer que fue la primera secretaria general del Partido Comunista. Con eso voy. Ella sale de un entorno, su padre, huérfano, me parece, y casi del entorno este carlista que, digamos, era tan habitual en el rural del País Vasco. Ella educada en creencias cristianas y de pronto empieza a darse cuenta de la miseria que hay. Hay un hecho que la marca, que es la revolución rusa, la del 17. 2 años ese año hay una huelga en España y 2 años después ella se va con la escisión dentro del PSOE con el Partido Comunista. ¿Cómo es la Ibarruri de esos años? ¿Cómo una mujer llega a ser casi una fundación tan importante en el PC, en el 19, en el 20, siglos, digamos, en los años 19 y 20 del siglo pasado, cuando no había medios de comunicación de masa y todo era mucho más oral y próximo? Sí, bueno, ella cuenta, precisamente lo cuenta en esta película, Dolores Ibarruri, Pasionaria, ella cuenta que ella realmente aprende su oratoria porque era una mujer que no tenía estudios, estudió hasta los 15 años, entonces ella aprendió esa oratoria y esa forma de comunicar con los discursos de los sacerdotes en las misas mayores, ¿no? De ahí le viene el aprendizaje, ¿no? Y ella, cuando toma conciencia de su situación, por supuesto, está en el Partido Socialista porque en ese momento era lo que había, ¿no? Pero ella fue la creadora, junto con su marido, del Partido Comunista en 1920. Pero llama la atención que esa potencia que demostrará ya cuaje en esos años en un partido que es muy minoritario y, sobre todo, aunque el término se utilizó de forma, digamos, a modo de gracieta, años después se hablaba del machismo-leninismo. ¿Cómo una mujer en ese machismo-leninismo que había en esos años llega a ser la presidenta del Partido Comunista? Bueno, yo creo que es que Dolores tenía una inteligencia natural y era capaz de transmitir sus ideas con firmeza y además pelearlas. Ten en cuenta que ella fue capaz de, estando en el Parlamento, fue capaz de enfrentarse al líder de la derecha más reaccionaria, a Gil Robles, en un enfrentamiento político, y esa mujer que no tenía estudios, al lado de otras que estaban en ese momento y que estaban muy preparadas, pues fue capaz de enfrentarse a él, ¿no? ¿Cómo llega a eso? Pues a base de lucha, porque el entorno era muy machista, no solamente los partidos políticos, sino la sociedad era muy machista. Vamos a escuchar algunos de los testimonios que en este documental podemos ver, y en el rescate de algunos documentales y testimonios sonoros de nuestro archivo, de algunos de los pasajes de intervenciones de Dolores Ibarruri, Pasionaria. Yo no pensaba en que una mujer no podría hacerlo, sino mi propia experiencia mostraba que sí podíamos hacerlo también las mujeres. Lógicamente, las mujeres también tenemos un criterio. Claro, porque había gente que pensaba que las mujeres no tenían criterio. Sí. Incluso en la República, en la Segunda República, hay el gran debate sobre si hay voto femenino o no. Sí. Y al final, pues, Clara Campoamor consigue esa clara victoria frente a Victoria Kent, que diría Isaías Lafuente. Y el voto, al final, en el 33 sale adelante, gana la derecha, pero en el 36 vuelve a ganar la izquierda con el voto también femenino. Sí, sí, bueno, y Dolores además fue una luchadora por los derechos de las mujeres. Ella fue la creadora de la Asociación de Mujeres Antifascistas. Es una mujer que cree en la igualdad y que es capaz de asumir los retos que se le proponen con una eficacia y con una seguridad que en ese momento era muy difícil una mujer que lo hiciera una mujer, ¿no? Sin embargo, ella no tiene miedo a enfrentarse a lo que le toca en ese momento. Vamos a llegar al momento donde se da a conocer, que es el 36.
Ella es del Partido Comunista, pero el Partido Comunista entiendo que va en las listas del Frente Popular, y ella es diputada por primera vez, está ya en Madrid, y a partir de ahí, claro, son muy pocos meses desde que toma posesión hasta que estalla la guerra civil. ¿Cómo son esos primeros meses de la República tras el gobierno del Frente Popular, el papel que tiene Dolores y los primeros meses también de la guerra? Bueno, Dolores advirtió precisamente en ese discurso que dio el 18 de julio en la radio, advirtiendo de que se estaba preparando un golpe de Estado. El gobierno en ese momento dice, no, está todo controlado y no pasa nada, pero ella insiste. Entonces, efectivamente, se produce el golpe de Estado y Dolores tiene un papel fundamental, porque Dolores no solamente arenga a las masas a que tenemos que luchar y a defender la República, sino que también va al frente a animar a los milicianos que están allí para que sigan luchando con mucho afecto y entregándose totalmente a eso, ¿no? Ella durante la guerra, como todos, por supuesto, luchó y se implicó activamente en la defensa de la República. El mito de la pasionaria surge ahí, en el inicio de la guerra civil y después, por supuesto, en el exilio, pero es en esos años el mítico no pasarán, que realmente lo retoma y lo actualiza con un lema de la Primera Guerra Mundial, sí, de la defensa francesa, sí, pero que lo hará universal con el no pasarán, y esa voz que tenía ese empeño en convencer en la defensa de la República frente a lo que venía, que era el horror más absoluto. Ahí es cuando nace el mito de pasionaria. Yo creo que sí, que el mito de pasionaria nace precisamente de todos esos periodistas, informadores que vienen a España a cubrir la guerra, y de ahí, claro, esa figura de Dolores Ibárruri, vestida de negro, con ese moño bajo, con esos pendientitos y con esa voz que cautivaba. En nuestro trabajo de unidad antifascista, en nuestro trabajo de unidad de todas las fuerzas combatientes de nuestro país, para reanudar, para intensificar la lucha contra el verdugo Franco, último agente de la Alemania hitleriana. Es lo que a ellos le hace que lo difundan por todo el mundo. ¿Quién le pone el mote de pasionaria? Bueno, ¿Está estudiado esto? Sí. Ella, cuando está en Gallarta, le escribe un artículo en Semana Santa en la hoja minera, donde firma como pasionaria. Ah, firma ella, ya sé. Firma ella como pasionaria, como era Semana Santa, sí, firma como pasionaria. Ah. Y es a partir de ese momento que ya se le conoce como pasionaria. ¿Qué año estamos hablando? Ahí antes del 36, sí, claro, mucho antes, ¿no? Sí. Es cuando ella todavía no ha venido a Madrid. Vamos a escuchar también unos pasajes ya de época, de testimonios de ella, un par de ellos cortos y uno más largo que creo que es necesario de alguna manera repasar y recordar. ¡Trabajadores! ¡Antifascistas! Todo el país vibra de indignación ante los que quieren, por el fuego y el terror, sumir a la España popular en un infierno. Pero no pasarán. Todos empiezan a defender la República. El fascismo no pasará. Hombres que seguramente no nacieron de mujer, hombres que posiblemente no tuvieron madre, decían, queriéndose insultar a vosotros y queriéndome insultar a mí, que los trabajadores que en todos los frentes dan la vida y la sangre por la causa de la libertad eran hijos de pasionaria. Pensaban hacerme una ofensa y no pudieron hacerme mayor honor que considerarme vuestra madre, que considerarme la madre de todos los heroicos combatientes que en nuestros frentes de lucha no vacilan en sacrificar su vida por la causa de la libertad, por la paz, por la justicia, por la cultura. Me parece de lo más brillante que se puede, en el contexto que estamos hablando de una guerra que ya va mal para la República y acabaría como acabó, el hecho de convertir un insulto donde a ella dicen todos los que están en los frentes republicanos son hijos de pasionaria, es decir, están llamándola puta, ¿no? Y ella coge eso como el mayor de los elogios y hace una intervención que sigue cautivando
60, 70, 80 años después. Sí, sí, ella era muy inteligente y además estaba muy orgullosa de estar apoyando a esos milicianos que estaban en el frente. Y realmente ella se sentía como la madre de esos jóvenes que estaban luchando, ¿no? Por eso ella, con una inteligencia brutal, pues le da la vuelta completamente y dice, efectivamente, ojalá, qué bien, son hijos míos, ¿no? Y aquí está vuestra madre para defenderos, para quereros, para apoyaros, ¿no? Ella era así, realmente. La guerra la pierde la República, la perdimos todos los españoles. Y ella se tiene que exiliar, como muchos otros, en Moscú. ¿Cómo son esos años en Moscú, donde hay varias etapas? Ella acabará incluso condenando en el 68 la invasión de Checoslovaquia, con lo que se supone en Moscú, pero ella mantiene la firmeza. ¿Cómo es esa etapa, sobre todo los primeros años en Moscú? Creo que pierde un hijo también en la guerra, en la defensa de Stalingrado. ¿Y cómo es la relación con Santiago Carrillo en esos años hasta el 56, de lo que hablaremos después? Bueno, la vida de Dolores en la Unión Soviética es muy dura, porque primero está en un país que no es el suyo, que con una cultura absolutamente distinta a la suya y con la tristeza y la pena de la pérdida de la República. Ella además lo cuenta, su nieta en la película, Lola, que la película transcurre también con la voz de la nieta, ¿no? Entonces ella cuenta que Dolores en la Unión Soviética se sentía muy sola, porque no podía, ella quería tener amistad con las mujeres soviéticas, pero ellas le decían, camarada, no podemos ser amigas porque no se nos permite tener amistad con extranjeros. Entonces, si nos aunque situamos, fueran del PC. Sí, o sea, no era, bueno, pues la política en ese momento. El estalinismo que claro, era... Y entonces, claro, para ella era durísimo estar así. Y luego estaba Stalin, que cuando ella es consciente en esa famosa reunión de los crímenes del stalinismo, ella rompe relación absolutamente con Stalin y a partir de ese momento ya no habla más de él. Y luego vendría la 56 invasión. primero. En el 56 hay un episodio importante, es la Carta de la Reconciliación, digamos, Sí. que ampara a Santiago Carrillo, ya va anunciando lo que luego vendrá con el eurocomunismo, pero sobre todo es la primera invasión de la Unión Soviética, que en teoría iba a liberar todos los países de la Europa del Este, pero acaba estrangulando el primer intento de socialismo con rostro humano, por utilizar un término que luego utilizaría Václav Havel en Checoslovaquia. Los tanques del 56 o el 55, me parece que es la invasión de Hungría. Y ese año es la carta donde el PC dice, bueno, aquí hay que llegar a algún tipo de acuerdo. Eso marca un antes y un después en la vida de Dolores. Sí, efectivamente. Bueno, primero Dolores es capaz de dar un paso atrás y de darle el pase a Santiago Carrillo, cosa que además lo cuenta Cristina Almeida en la película, efectivamente, que las mujeres somos más de llegar y de retirarnos en un momento determinado, cosa que a los hombres les cuesta un poco más hacerlo, ¿no? Entonces ella es capaz bueno, es la primera vez que ocurre que una secretaria, un secretario general dé paso al siguiente, siempre es por la muerte, ¿no? Y en ese momento, claro, todo lo que está ocurriendo es tan terrible que las decisiones hay que tomarlas y hay que ver de qué manera se puede llegar a un entendimiento. Y ahí es el punto crucial realmente cuando se plantea la reconciliación nacional. Es el 56. Es como, Luego vendría la crítica de los dos, de Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri, a la invasión de Checoslovaquia en el 68 y el nacimiento del eurocomunismo, la unión, digamos, de Georges Marchais en Francia, Santiago Carrillo en el exilio, pero en España, y Enrico Berlinguer en Italia, ¿no? ¿Qué opinaba de Santiago Carrillo, Dolores Ibárruri, de ese movimiento que era, digamos, el eurocomunismo? Bueno, Dolores tenía buena relación con Carrillo. De hecho, bueno, Carrillo estuvo organizando la defensa de Madrid y ellos tenían muy buena relación. Y Carrillo estaba en París, con lo cual estaba en contacto directo con la inmigración y tenía más datos directos, digamos, por la cercanía con España, ¿no? Ella tenía muy buena relación y además una relación de respeto y de entendimiento. Y de hecho, bueno, pues fue evolucionando a nivel internacional una forma distinta de relacionarse y los planteamientos de los partidos comunistas europeos.
la muerte de Franco, del dictador, se abre la posibilidad del tránsito a la democracia, lo ven claro y veamos aquellas imágenes maravillosas. Veíamos antes sobre la canción que compuso Víctor Manuel y cantó Ana Belén, sí, dedicada a Dolores Ibárruri, a la pasionaria. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó que esto no daba más y que era inevitable la reconciliación? Se gastan las palabras golpeando contra el muro, pero ahí están las tuyas cargadas de futuro. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. No hay tregua en el combate por la paz. Desde el 56 tendimos nuestra mano a todos los demás. Bandera infatigable del hombre acorralado, de un pueblo que no quiere vivir amordazado. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién nos puede negar? ¿Por qué nos regatean respirar? ¿Quién se atreve a explicar que sea un beneficio la clandestinidad? Para otros los laureles, la regalada historia, que el único camino nos lleve a la... La llegada a ese momento en un avión de Aeroflot, creo, de la línea de transporte soviético, y ella con toda la serenidad, ya muy mayor, bajando las escalinatas del avión y pisando el suelo de Madrid por primera vez desde hacía pues, 40 y pico años. Ese momento, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo os cuentan sus allegados ese volver desde Rusia, que estaba muy lejos de España, a su país, a su España? ¿Cómo lo vivió ella? Bueno, la muerte de Franco se produce en el 75 y ella no puede regresar a España hasta el 77, con lo cual son 2 años de espera que bueno, lo cuenta la nieta, ¿no? Cuando llega el momento del regreso, la felicidad es inmensa, porque vuelven otra vez al país, ¿no? Pero vuelven con el dolor de todo lo que ha ocurrido, con la distancia, con todas las pérdidas de los camaradas, de los amigos, pero ya está en el país y vuelve con una energía de entrega y de disposición para seguir luchando. Última pregunta, ya le cedo el turno a los compañeros, que seguro que desean preguntarte algo. Sí. ¿Cómo fue el final, la etapa final? Ella muere en el 88, 89. 89. Recuerdo a Anguita, digamos, la cartelería que sacó fue una foto de Dolores Ibárruri poniendo Dolores vive, o sea, vive su mensaje, pero cómo vio ella la agonía del gran Partido Comunista, que fue el gran elemento vertebrador de la oposición en las fábricas, en los centros de educación, en las calles al franquismo. ¿Cómo vio esa etapa final, las elecciones del 82, donde queda reducido a 4 diputados, sin grupo parlamentario? Carrillo forma otro partido que se llama Unidad Comunista, me parece. ¿Cómo vio y vivió en Dolores Ibárruri hasta que le quedó conciencia ese final del Partido Comunista? Bueno, yo creo que Dolores era lo suficientemente inteligente como para tener muy claro que el Partido Comunista que ella conoció, que ella fundó y que fue el que luchó durante toda la dictadura franquista, el que llevó la bandera de la lucha, no iba a ser igual al paso del tiempo. Y ella entiende que todo eso tiene que cambiar y lo vive como algo que hay que buscar otra forma de acercar al pueblo al pensamiento comunista y a los objetivos que tienen planteados. Yo creo que ella era muy consciente de que el momento era otro, pero bueno, estaba ahí para lo que hiciera falta.
Compañera Ibarruri, que tú eres un mito, ya sabes. Idealización de una persona con caracteres extraordinarios. Pasionaria, tú no has sido nunca una idea. Tú has sido y eres un acopio de carne humana, entera, concreta, desbordante y generosa. Mujer, cuánto has hecho por tus compañeras. Mujer, qué ejemplo para mujeres y hombres. Mujer, qué roca llena de ternura. Mujer, qué fragancia de firmeza. Dolores, ante ti hombres y mujeres de nuestro pueblo han votado de manera aplastante por el valor del ejemplo. Tú has hecho desde tu partido algo extraordinario, trascenderlo, superarlo. Tú, comunista ejemplar, eres de todos. Ante ti, presidenta, recogemos tu último discurso, con la pasión de corazón que tú, pasionaria, pusiste en la causa de la emancipación humana, con la serenidad ordenada del pensamiento y la reflexión. El PC, tu PC, se ratifica y apuesta por todo lo que ha dado sentido a tu vida de luchadora. Seremos la fuerza política comunista que estos momentos están demandando. Los tiempos cambian, antes y ahora. Tú, Dolores, supiste adecuar tu militancia comunista a los momentos y situaciones nuevas, pero no doblegaste tus principios. El PC tampoco. Situamos en esta época nuestra búsqueda de una sociedad en la que se concreten en su plenitud todos los derechos humanos. Ha sido muy largo y muy duro tu combate. Entorna los ojos y sueña en tu pueblo. Duerme, compañera Ibarruri. Reposa, camarada pasionaria. Descansa, presidenta. Sueña dulcemente, madre Dolores. ¡Viva la República! ¡Viva la democracia! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo la reacción! La reconciliación se gastan las palabras golpeando contra el muro, pero ahí están las tuyas cargadas de futuro. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid.